Buenas noches, hoy es jueves 6 de noviembre del año 2014. Este es el programa 206 del año, el 2107 del ciclo. El día de hoy, el periódico El Deber nos da un titular que llama la atención. Evo se moviliza para evitar el impacto de la caída del petróleo, y más adentro es más complicado el asunto, porque dice, baja el precio del crudo y obliga a Evo a replantear la inversión. Hay una serie de datos que nos dan acá que no son, que a nuestro entender no son los correctos, pero ustedes recordarán que desde hace al menos 4 o 5 meses nosotros venimos tratando el tema del precio del petróleo, de la economía nacional, de la estabilidad financiera, de las inversiones, si se están haciendo o no. Hemos tocado un montón de temas que tienen que ver con y yo celebro habernos adelantado, no celebro el resultado porque sin ninguna duda la situación no está para nada bien y amenaza a ponerse peor todavía. Lo he invitado a José Luis Parada para hablar con él de este tema. Y lo primero que te pregunto, José Luis, después de saludarte, buenas noches, no hicimos mal adelantándonos, ¿no? Carlos, muy buenas noches. O sea, la verdad que no hicimos mal adelantándonos. Como vos decís, lastimosamente los resultados están acá. En tu programa, que por cierto desde el 2008, cuando salías a nivel nacional, ya fuimos tocando este tema. Y el 2008 ya dijimos, van a haber problemas financieros, hay que tener cuidado. Y el gobierno un poco se fue curando en salud después de lo que sucedió el 2009. Porque cuando el 2009 baja el precio del barril de petróleo hasta casi 40. El gasolinazo de fin de año. El gasolinazo que vienen ellos dando porque se comienza a importar gasolina. O sea, ¿qué es lo que sucede con el sector de hidrocarburos? A partir de 2007, ellos empiezan a dar incentivos al sector de hidrocarburos y suben a $30 el barril para que puedan entrar en exploración las empresas. No alcanzó porque en ese momento tal vez la expectativa eran 50, porque ante $100 que estaba en el mercado internacional. Baja la producción, por ejemplo, en Santa Cruz, de 1 millón de toneladas de GLP. Y baja la producción también de petróleo en Santa Cruz. Y cae desde el 2005 hasta el 2009, una caída muy fuerte de producción. Lógicamente eso deja de producir gasolina, deja de producir también el GLP. Y hay que importar. Y a partir del 2010, del 2009 ya empiezan a importar. Y el 2010 ya se aumenta y el 2011, así sucesivamente, nos volvemos el 2010 importadores de GLP e importadores de gasolina que hasta el 2008 abastecíamos con la producción interna. Pero además se sube a casi $800 millones la importación, no es lo mismo, porque a veces no la quieren charlar, de que estamos subvencionando 800 millones y no es así. 800 millones se importa, pero hay un retorno de la gasolina y del gas que se vende. Sí, el 2013 llega a 1.000 millones, porque lógicamente mientras más sube el barril de petróleo, tenemos que importar el diésel. Y como venimos importando gasolina y GLP, entonces automáticamente la importación sube a 1.050 millones de dólares. Y de eso, aproximadamente el 50%, eso cuando comparas el precio del barril, del precio estamos hablando de más o menos diésel, 500 millones. 500 millones de dólares es la subvención. Pero ellos utilizaron de que eran 800 millones y 600 millones para dar el gasolinazo, para justificar el gasolinazo. Y también acordate que entre el 2005 y el 2010 ingresan 129,000 vehículos de contrabando que demandan gasolina y demandan diésel. Entonces, cuando llega a 1.050 y comenzamos a importar gasolina y el diésel se aumenta, el gobierno se desespera, larga el gasolinazo y tiene que volver para atrás. Pero ya antes, ya en 2008, ellos vieron el desequilibrio que había en el presupuesto. ¿Y qué es lo que hacen?
van en el argumento fácil y dicen, ¿saben qué? Sáquenle la plata a las gobernaciones. Y nos sacan el 57% del IDH. Eso, entre el 2008 y el 2014... O sea, ustedes como gobernaciones han subvencionado de alguna manera... Ahí va el detalle, porque cuando sube el precio se benefician universidades, municipios, gobernaciones, claro, y el Tesoro también. Pero ese beneficio de la subida de precio, ellos no tienen con qué compensar, mucho más con lo del 2010, no tienen con qué compensar esa subvención que va subiendo y que tienen que importar gasolina que antes se abastecía. Para darte un dato, el 2006 solamente se importaron valor de 33 millones, la subvención eran 33 millones de dólares y sube a 500 millones de dólares el 2013. Entonces, en 10 años. En menos, 7 años. En el tiempo en que está el MAS. O sea que se supone que ha sido un éxito el tema de yacimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Para curarse en salud, dicen, tienen mucha plata las gobernaciones. Sacan el 57% del IDH y los transfieren a los municipios. Ese recorte, esa confiscación entre renta, dignidad y lo que le saca son aproximadamente 2.300 millones de dólares que iban a la inversión, porque una porque una característica del impuesto directo a los hidrocarburos es que el 100% va a inversión social y a inversión en proyectos productivos. En este caso, salud, educación, caminos y generación de empleo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El IDH te equilibró más o menos el tema de aumentar la cantidad de plata para la inversión, pero le sacan esos 2.300 millones de dólares y lo llevan a pagar la renta dignidad y le transfieren 1/3 a los municipios. Entonces, lo liberan al TGN de esa primera carga de la renta dignidad. Entonces, crean un fondo y como va subiendo el IDH, el fondo se hace alto para pagar la renta dignidad. Entonces se paga toda la renta dignidad con los recursos de las gobernaciones, una política nacional pagada con recursos de las gobernaciones. Y no les alcanza eso, lo que hacen después es comenzar a trabajar a darle responsabilidades a los gobiernos autónomos departamentales y a los municipios, por ejemplo, seguridad ciudadana, comienzan a darle violencia contra la mujer, comienzan a transferirle los prediarios, porque el Tesoro General de la Nación tiene déficit desde el 2009 y comienza a sacarle plata a las gobernaciones. Desde el 2009. Desde el 2009 viene el déficit, eso está presentado en el presupuesto oficial del gobierno. Entonces, ya la crisis estaba ahí. Cuando dan el gasolinazo, y lo dan con 78% para la gasolina y 82% para el diésel, fue totalmente grosero y tienen que retroceder, lógicamente comienza el problema de cómo cubre el Tesoro General de la Nación esa plata. Porque el hueco ya estaba. Claro, ya estaba. Entonces ya estaba. ¿Cómo hace para disimular tan bien y arrastrar el hueco 5 o 6 años? Tienen 3 medidas. Primero, el tema de la emisión monetaria. Ellos, para meter algunos proyectos de inversión, utilizan lo que es la emisión monetaria. Deberían salir de las reservas internacionales netas. Entonces, emiten moneda y le entregan a las empresas públicas. Entonces, ese es un... ¿Con respaldo o sin respaldo? Se supone que las reservas internacionales netas, así como es un activo, como es un activo, también bien tiene pasivos, porque están, claro, respaldan a los depósitos, por supuesto, van cubriendo 3 meses de importación de productos. Entonces, una vez que ellos emiten billetes, no les preocupa mucho la emisión de billetes por una sencilla razón, porque paralelamente comienzan a tomar medidas en contra del dólar. Y es una política muy interesante porque vos, en vez de tener tu demandar dólares, lo que haces es, como ya tenés tanto problema para... Claro, como ya tenés tanto problema para utilizar el dólar, porque tenés que pagar el IT, tenés que para sacar, para poner, en fin,
que hacer declaraciones. Te dificultan totalmente. Y la Eso gente, fue inteligente, ¿no? Muy inteligente. Cuando se maneja bien la contraparte, ¿para qué vas a usar la plata? Claro. Entonces, aquí lo que hace el gobierno es, ponen las trabas al dólar y la gente comienza a irse al boliviano, porque es más fácil, es más cómodo, y el dólar también mucha gente que tenía plata afuera la comienza a traer e invertir, porque como te están pagando 1% afuera y el costo es 2% de mantenimiento, estás perdiendo 1%. Entonces dice, a que me la chivoneen como sucedió en Estados Unidos con los fondos de inversión que perdieron mucha plata, dice, mucha gente trajo su plata. Entonces, y la bolivianiza. Entonces, el gobierno emite billetes que saben que no van a ir al consumo, se van directamente al ahorro en los bancos. Ya. Y de los 16.000 millones de dólares que tenés en ahorros, el 80% está en este momento en bolivianos, que son más o menos 13.000 millones de dólares que están en bolivianos. Ya. Entonces, que solo se maneja en bolivianos, por la dificultad que hay en el dólar. Ese proceso de bolivianización ha sido muy efectivo por parte del gobierno y también ha ayudado mucho porque te permite evitar shocks externos con el tema del dólar. Pero ¿cuánto tiempo te puede durar eso? Ahí voy. Cuando esa plata, cuando vos comenzás a emitir billetes para llevarlo a ese ahorro de 13.000 millones de dólares que está en este momento, ¿qué pasa si la gente comienza a demandar dólares? Para eso están las reservas internacionales netas. Pero si te estás gastando las reservas internacionales netas prestando a proyectos de inversión que no tienen rentabilidad, se puede presentar un problema. Ya. Entonces, hasta aquí el gobierno le saca primero plata a las gobernaciones, a los municipios, porque comienza a transferir competencias. Y sigue administrando el 88% del presupuesto general de la nación. Entonces, aquí viene un primer problema, que es la emisión monetaria que no tenga respaldo. Y te va generando temas, sobre todo inflacionarios. Y ahí viene la venta de bonos. Ya van los bonos subiendo a recuperar. Pero espérate un ratito. Fueron y colocaron bonos. Están pagando un interés por ese bono que es alto porque los organismos financieros internacionales te colocan, te dan plata más barata. Pero claro, tenés que presentarle proyectos, etcétera, etcétera. Mi pregunta, colocamos bonos y el presidente dice exactamente, replantee su inversión. ¿Qué vas a hacer con la plata? Que estás pagando bonos para eso. ¿Qué es lo que vas a replantear? Hay dos tipos de bonos. ¿Cómo vas a hacer para no perder? Ya, hay dos tipos de bonos. ¿Me entendés, no? Sí, sí. Voy a contestar tu pregunta. Ya, vale. El segundo aspecto, después de la bolivianización, que le salió muy bien, emiten billetes, duplican la deuda. Claro, si vos tenés 4 o 5 veces más ingreso, ellos duplican la deuda. Entonces, comienzan a captar recursos y endeudarse. Y generan, aparte de los créditos con los organismos internacionales y gobiernos amigos, que en este caso es la China, que hace un trabajo excepcional en el tema de la facilidad para entregar recursos, por eso es que hay varios proyectos que se viabilizan. Hay dos tipos de bonos aparte que manejan ellos. El primero, que son los bonos externos, que se van al Banco Internacional y colocan 500 millones de dólares primero, 500 millones de dólares después para la construcción de caminos. Entonces, eso va 1.000 millones de dólares para construcción de caminos. Arce Catacora hoy dice, el que metió en cemento después no rinde. Ah, bueno, pero es una inversión que hace que se produzca más, eso lo vamos a ver después. Esos 1.000 millones de dólares que vienen, pagan 5.75% de tasa. Claro. Cuando a tus reservas le están pagando 0.85%. Claro, eso es lo que estás perdiendo 5% por traer plata de afuera. Claro que sí. Ya. Ese es un primer concepto de un bono mal colocado, que le cuesta al país los intereses, pero no les interesa. Ellos necesitan la plata de libre disponibilidad para hacer política, para meter los proyectos, para tratar de subir las inversiones con deuda.
El segundo bono es el bono interno. O sea, el bono interno es el que, como has emitido mucha plata, te está generando inflación, tenés que retirarlo. Y te comienzan a retirar. Hasta el mes pasado, septiembre, habían retirado más de 5.000 millones de circulación de los 35.000 millones que habían, más el ahorro en bolivianos que hay. Entonces retiran 5.000 millones. ¿No es peligroso retirar tanto? Es peligroso si el momento en que se pueda cambiar al dólar, hay una demanda. Hay una palabrita a la que yo le tengo miedo y que se ha manejado en los últimos 4 o 5 años. Todo el mundo la maneja por debajo, la estanflación. Claro, te retiran plata, te están estancando la economía, pero al mismo tiempo tenés un proceso de inflación y ahí te topas con esa palabrita que todo el mundo le tiene miedo. A vos te la he preguntado por teléfono, no hablé de eso. Hay un tema aquí, te voy a hacer el parangón. Por eso te pregunto si no es peligroso con la familia retener 5.000 millones. A ver, con la familia. Hemos dicho, primero, que una familia, una persona X que trabaja, tiene un aumento de $1.000 a $4.000. Sí, tiene señor. 4 a 5 veces más ingreso. Eso le ha pasado al país. Pero resulta que a pesar de que ha subido 4 o 5 veces su ingreso, no le alcanza y se va a la cooperativa y se presta plata. Y encima emite unos recibos que le da al tío que vive en España, que le manda la plata para prestársela, con 5.7, y a él, su ahorro en Bolivia, le están pagando 0.50 o 0.75. Ya, está perfecto. Esa familia que se endeuda tiene que comenzar a pagar una mayor cantidad de intereses. Y ahí viene el tema, si tenés 5 veces más plata durante 8 años, ¿qué has hecho con el excedente como familia? Claro. ¿Se fue a la salud o tus hijos están enfermos? ¿Tus hijos entraron a un colegio fiscal o están en un particular y tienen una mejor educación? O sencillamente arreglaste la casa y estás con todas las comodidades o está llena de goteras. Yo me voy por la segunda, que ha habido una muy mala inversión del gasto, un mal gasto público, un despilfarro, que no hemos llegado a generar el tema básicamente, por ejemplo, de la industrialización para tener un mejor valor agregado. Entonces, cuando vas viendo que ahora, en tu programa siempre dijimos, cuidado con la bajada del precio del barril de petróleo. Entonces, es como el lobo, ¿no? Va a venir el lobo, nadie le creía hasta que llegó el lobo y nos comió a todos. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora. Nadie soñó que se baje de $105 el barril de petróleo a 77 que está hoy día, 77, 78. Si se mantienen esos niveles en hidrocarburos, si se mantiene la caída de los precios en los minerales y en el sector agropecuario, las exportaciones pueden bajar $1.000 millones. Hablamos de eso ahorita, ¿ya? Te voy a pedir un corte. Dale.